La muy bienvenida a otro encuentro de Club de Lectura. Me dijeron que está mal dicho la muy bienvenida, pero me tomo esa licencia, llamémosla poética, periodística, yo qué sé, para darle la bienvenida a, todos los amigos que se están sumando a otro Club de Lectura, este encuentro maravilloso que queremos dedicar a los libros, su valor, su trascendencia y también su impacto y su relevancia para nuestras vidas espirituales. Ya enseguidita quiero darle la bienvenida también a mi amigo Joaquín de León. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido a otro encuentro. Gracias por la invitación nuevamente. Qué lindo tenerte otra vez. Vamos a contarle a la audiencia que Joaquín es un amigo de hace un buen tiempo, pero además, es un tipo que se ha sumado a Club de Lectura con propuestas de temas, sugiriendo temas y libros que a él le parecen relevantes. Así que, bienvenidos son tus aportes, Joaquín, pero también los aportes de todos aquellos amigos que nos están escuchando y de repente se les ocurre algún tema, algún libro, algo para comentar. Nos encantaría también recibir sus aportes. Joaquín de León es licenciado en Comunicación, Opción Publicidad y es magíster en Dirección Comercial y Marketing. Así que como vos decías también en el programa anterior, además de todo esto, sos humano y sos amante de los libros, disfrutás la lectura. ¿Qué estás leyendo ahora, Joaquín? Ahora, qué pregunta esa. Esto no está ensayado. Esto no estaba en el libreto, pero ¿estás leyendo algo? Estoy leyendo varias cosas. En este último tiempo me puse a leer y conecté con este género, si le podríamos decir, de memorias. ¿Mira? Sí, los gringos lo han laburado bastante. Se me viene a la mente uno que terminé de leer, que lo quiero comentar, porque además hace también una cuestión espiritual y me parece muy profunda sus reflexiones. Phil Jackson, para los amantes del básquetbol, lo tienen clarito. Para los que no sabemos nada de básquetbol, Phil Jackson fue el técnico de Michael Jordan, de Kobe Bryant. Un genio, el que más ganó todo. Y el tipo, en sus memorias, los 11 anillos, cada vez que ganás te dan un anillo, él ganó 11 veces, o sea, es un crack, es un genio, cuenta cómo hizo para liderar esos equipos. Y él logró algunas cosas muy interesantes desde la espiritualidad, sacando cosas de distintos pensamientos, distintas religiones, y utilizó eso para unir a un equipo que tenía sus tentaciones, porque ser profesional es durísimo, tenía algunos jugadores talentosos, pero le gustaba más la joda que el dulce de leche, y él logró cohesionarlos a raíz de enseñanzas y valores trascendentales que él encontró en su estudio por la religión. Es hijo de pastores, además, entonces le salía muy bien eso y tenía una cuestión muy como de predicador, que lo leí en este verano, me volvió loco y lo quería recomendar acá. Excelente, excelente. ¿Cómo se llama? Los 11 anillos. Los 11 anillos, mirá. Sí. Bien, bien. Allí está entonces la lectura de Joaquín de León. Pero viniste a este programa no para recomendar lecturas random, sino estamos compartiendo con los oyentes desde el programa pasado acerca de Fahrenheit 451 y esto que vos te animaste a llamar como una oda al libro. Sí. Una novela de Ray Bradbury publicada en el año 1953 en los Estados Unidos, un futuro distópico en el cual los bomberos se dedican no a apagar incendios, sino a quemar libros, porque los libros están prohibidos, porque leer no vale la pena y además, y esto es un dato esencial, ¿por qué no leer? Porque dice que no le permite a las personas ser felices. Ese es el argumento que se da en el libro, ¿no? No lean porque el libro te va a llevar a pensar y te va a llevar a darte cuenta de ciertas cosas, no te va a hacer feliz, así que 0 libros, ¿no? Y por allí va ese estado a través de esos bomberos quemando los libros que de repente alguna persona está escondiendo en su casa, ahí te caen los bomberos, te prenden todo fuego. Y hay como un deleite, un gusto, ¿no? Por esos incendios provocados intencionalmente, ¿no? Un deleite de la sociedad, de los vecinos, de los bomberos, ¿no? Y de todas las personas de esta sociedad. Pero
vamos a decirle a los oyentes también y a los videntes que si no escucharon todavía el programa anterior en el cual estuvimos conversando un poquito del planteo acerca de la tecnología que hace Bradbury en este libro, por favor, pueden encontrar el programa de la semana pasada en nuestro canal de YouTube, que es Club de Lectura RTM, también en su aplicación de podcast, como puede ser Spotify, por ejemplo, cuando ustedes van allí y encuentran la primera parte de este comentario de Fahrenheit 451, que bueno, allí van a obtener algunas reflexiones, algunos pensamientos bien interesantes. Ahora sí, bueno, como siempre digo, si no escucharon el programa anterior, paren en este punto y vayan para atrás al programa anterior. Si no, bueno, sigan con nosotros porque este libro tienen como perlitas, está todo lleno de perlitas, detalles muy interesantes. Y algo que resalta sobre todo para aquellos que, somos cristianos, son varias menciones que el autor hace de la Biblia, ¿no? Puntualmente algunas citas bíblicas y referencias a la Biblia también como texto. Y esto es algo que llama la atención. No sé si a vos te llamó la atención o no, porque no sé si decirlo de esta forma, pero hay como un trasfondo espiritual, hay un saborcito ahí de espiritualidad en cuanto a la Biblia, ¿no? De alguna cercanía al texto bíblico. Sí, ahí me dio mucha curiosidad, sin ser un estudioso de la Biblia, digamos, noté como muchos paralelismos y metáforas y me daba hasta esta pregunta de, bueno, Ray Bradbury, ¿para cuál estaba? ¿Cuál era, en qué pensaba? ¿Cuál era su fe? ¿Era un hombre de fe? ¿No lo era? Ujú. Porque claramente él entiende de la Biblia y creo yo de otras religiones y lo tuvo muy presente a la hora de Ujú. escribir esto y del aporte, creo, de lo que pueden ser las religiones, y vamos a hablar específicamente del cristianismo y de la Biblia como su aporte también a la humanidad, Ujú. seas una persona de fe o no. De hecho, Ujú. bueno, él, yo lo digo en inglés, pero ¿cómo es que se dice? No es Bautista. Bautista, Su él tuvo familia era de origen bautista. ahí Ujú, está. Y ujú, él me después comentaste eso. fue, nada, estudiando otras religiones y demás, y él lo tenía muy, muy claro, me parece, cómo desde la fe se puede reflexionar, se puede conocer a uno mismo, se puede vivir mejor. De hecho, él menciona incluso hay muchas referencias bíblicas, o pareciera, o sugerencias, o paralelismos, Ujú. y él también menciona en algún momento al budismo, Confucio, o sea, era un tipo que realmente entendía de fe, me parece, y de su valor, digamos, Sí, para la humanidad. tenía una sensibilidad espiritual. Sí. Por ejemplo, me termino este mate, perdón. Vamos a ir a la última página de este libro, pero sin spoilers, se lo prometo. Y, Si spoileás me voy, ¿eh? y para mí, Me voy. para mí esto no es inocente, ¿no? Porque fíjate que termina Bradbury termina acá este libro de esta manera, ¿no? Montag sintió el leve cosquilleo de las palabras, su lenta ebullición, y cuando le llegara el turno, ¿qué podría decir? ¿Qué podría ofrecer en un día como aquel para hacer el viaje algo más sencillo? Hay un tiempo para todo, sí, una época para derrumbarse, una época para construir, una hora para guardar silencio y otra para hablar, sí, todo, pero algo más, ¿qué más? Algo. Y cita, ¿no? Y a cada lado del río había un árbol de la vida, con 12 clases distintas de frutas, y cada mes entregaban su cosecha, y las hojas de los árboles servían para curar a las naciones. Y por ahí, bueno, quien nos está escuchando, quien nos está viendo, le suenan de algún lado estas palabras. Y está citando el autor a, por un lado, Eclesiastés, todo tiene su tiempo, bueno, quizás una de las citas más conocidas del libro de Eclesiastés en nuestras Biblias, y también Apocalipsis. Yo confieso que la cita a Apocalipsis allí, el último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis, me costó un poquito identificarla, pero resonaba algo muy, muy del Apocalipsis, ¿no? Que tiene mucho sentido en este contexto, sobre todo al final del libro, eh, por lo que sucede allí. Y contanos un poquito de esto, Joaquín, porque en este punto
¿Qué es lo que pasa? A este protagonista que habíamos dicho, Montag, bombero de estos que queman libros, se empieza a acercar a la literatura y bueno, termina huyendo porque lo descubren, ¿no? Descubren esa cercanía que él tiene con los libros. ¿Y con quiénes se encuentra? Comentanos un poquito porque es interesante. Me estás poniendo en una situación muy incómoda. ¿De spoileo? Y sí, para la audiencia, vamos a Pongo un cartel de decirlo. spoiler alert. Spoiler. Es muy desafiante esto que me estás pidiendo, Pero a mí, pero. ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te Y, pasó? y Contame. dicho sea de paso, y ya se Dale. reenganchás. A mí lo que me desafió a leer Fahrenheit no fue solo tu propuesta, sino también este libro que tengo sobre la mesa que no he podido citar porque se nos va el tiempo de programa, Librazo. pero que es El infinito en un junco de Irene Vallejo, en el cual, bueno, ella habla de una cantidad acerca de la historia de los libros y lo menciona en varias oportunidades y ella quema de alguna manera la historia porque habla de esto que yo te pedí que cuentes. Y sin embargo, bueno, el spoileo que hace Irene Vallejo no me desestimuló el deseo de leer, sino que al contrario, lo animó. Así que esperamos que así suceda con nuestros oyentes. Bueno, esperemos que así sea. Voy a hacer una parada técnica antes de ir directo a tu respuesta. Y con estas cuestiones de paralelismos con la Biblia. El muchacho, este bombero, que su vida era quemar libros y vivía para eso, un día se encuentra con una chica con un vestido de blanco, más o menos así, ¿no? Clarice. Clarice. Sí. Y Clarice le hace un par de preguntas y lo deja a él con su vida dada vuelta. ¿Alguna vez miraste las estrellas? ¿Viste el rocío en las hojas? Eso a mí ya en su momento ya me generó como una cuestión bíblica, si se quiere. En la Biblia hay encuentros con ángeles y demás, o al menos así lo recuerdo en catequesis, y pareciera que esos encuentros son muy trascendentales para las personas que viven eso. Literalmente su vida no es la misma después de eso, cambia, se les complicará, será más desafiante, lo que sea, pero son otras personas. Y esto ya le pasa a este bombero que después deja de ser bombero. Quizás le gustaría ser aguatero en clave de este mundo. Es como, es un personaje, podríamos escribirlo entre comillas, angelical, que viene a ser, ¿cómo es que se llama en el guión cinematográfico? El disparador, no, tiene un nombre eso, el detonante. Y sí. Viene a ser el detonante de todo lo que va a pasar después en Fahrenheit, ¿no? Sí. Porque de alguna manera es como que viene ella a despertarle, a hacerle un llamado de atención en cuanto al cómo está viviendo él en definitiva, ¿no? Sí, claro. Y después, yendo más a tu pregunta, él antes de llegar con esta gente que se encuentra al final, esta comunidad, si se quiere, Él tiene que salir huyendo. se va, corriendo. Lo siguen por todos lados. Sí. Horrible. En el último tramo, en el último capítulo, sí. Sí, pero esta parte no la spoileamos porque está linda que sientan la tensión la gente. Está Sí. bueno que lo sientan. ¿Cómo es? Y tiene que atravesar un río. Wow. Un río. Para llegar a ese nuevo lugar. Yo creo que en la Biblia, en el cristianismo, hay una simbología muy importante con el agua. Hablábamos que él tenía formación bautista, además, crianza. Y él dice, apareció entre los muertos, como que apareció entre los muertos. Pucha. El tipo se moja, va por un río, sobrevive a ese río, y cuando llega a tierra, nuevamente es otra persona y encuentra esta comunidad, digamos. Y bueno, ahí Rey, si había alguna duda que la Biblia te había interesado y que tenía sensibilidad espiritual, ahí creo que las disipaste por completo. Me hiciste acordar hay un himno precioso que a mí me encanta, porque él vive. Dice, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Y ahí sigue, porque él vive. Me encanta. Y no la tenías anotada, así que se nota que te gusta porque la tenés así. Sí, me encanta. Porque estoy pensando en esa idea del río que evidentemente es recurrente, ¿no? En la historia de la Biblia, ¿no? Y del cómo Dios trató en su momento con el pueblo judío, porque tienen que atravesar el Mar Rojo, porque atraviesan el Jordán, con todo eso que implica, y después por lo que vos decías, ¿no? El simbolismo del bautismo, justamente el bautismo como símbolo de
de que morimos a una antigua vida y nacemos, ¿no? a una nueva una nueva vida espiritual en el Señor Jesús, ¿no? Esa representación de lo que es la muerte al pecado y bueno, y la muerte también del Señor Jesús, ¿no? Y su resurrección y la esperanza de resurrección que tenemos nosotros. Es re interesantísimo porque él se zambulle en ese río, ya te dejo continuar, perdón, se zambulle, bueno, lo va llevando ese río y sale y ahí se encuentra con un grupo de gente muy particular. Sí, muy particular. Me gustaría que fueran mis amigos también. Quería que Faber sea mi amigo. Los asados con esta gente serían espectaculares. Esta gente abandonó la ciudad y demás por los libros y entra a la cuestión de la memoria, ¿no? Ellos, la lucha, la militancia que dan es acordarse de los libros. Cada uno se acuerda de una obra. Y esto es súper contra lo que estaba pasando en esa sociedad, Joaquín, porque el autor ya unas páginas atrás nos hace notar cómo la gente padece de una pérdida tremenda de memoria. Y hay una cosa que me parece súper relevante, el matrimonio protagonista, bueno, nuestro protagonista Montag con su esposa, no recuerdan cómo se conocieron. Durísimo. A mí si me pasa eso en mi casa me echan, ¿estamos de acuerdo? Eso es solo una muestra de cómo la gente no se acuerda de las cosas. Hay una pérdida de memoria individual y colectiva. En lo individual lo estamos viendo ahora, en eso que decís vos, cómo ellos se olvidaron de recordar y de hecho, según la traducción y demás, a veces hablan de melancolía, a veces hablan de nostalgia, lo ven como algo malo mirar hacia atrás porque eso te hace ponerte triste. Eso por el lado más individual y en el lado Tremendo eso. heavy. Y en el lado colectivo, bueno, la memoria nos hace también saber, bueno, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, el pueblo al que formamos parte, qué es lo que le pasó a ese pueblo para llegar ahora. Mm. Y lógicamente, esa pérdida de memoria también hace que sea una herramienta de control también, en definitiva, ¿no? Que, reitero, Bradbury no quiso centrarse en eso, Ujú, fue directo a los libros y demás. ujú. Pero claro, los tipos no saben nada y no saben si va a haber una guerra o no. Dicen, capaz que nos avisan que se va a complicar. No tienen idea Ujú, de qué es lo que ha pasado ni cómo llegaron hasta ahí. ujú. El amigo Montag no sabía, y esto está bueno, cuando el bombero protagonista se le complica y decide, yo no quiero ser más bombero, no quiero quemar más libros, y está en esa, viene su jefe. Se le sienta, se toman ahí un traguito en la casa, algo, y les cuenta, él, no, porque nosotros antes, nuestro rol era apagar incendios. El único que sabía y que tenía esa memoria era el jefe de él, o sea, el que tenía el poder. El resto no tiene idea de nada. Ujú. Es muy salado, es cómo plantean a la memoria como una herramienta poderosa Y lo es, ¿no? y sin duda alguna. Ujú. Y bueno, y esta gente viene a dar esa lucha, Y ¿no? como contrapartida de todo eso, entonces, este grupo de gente que vive fuera de la ciudad, ¿no? Que están exiliados prácticamente, tienen la característica de que cada uno guarda en su memoria un libro, ¿no? Dice que no lo pueden tener materialmente porque, bueno, corre riesgo su vida o porque cualquiera puede venir y destruirlo. Dice, pero en nuestra memoria, en nuestra mente, nadie lo ve y nadie lo puede destruir. Y es interesantísimo esto, ¿no? Comparto rápidamente con ustedes, muy lindo, ¿no? Y que nos lleva a pensar, dice, están conversando, ¿no? Montag se encuentra con este grupo de personas y conversan y dicen, yo soy la República de Platón. ¿Desea leer a Marco Aurelio? Mr. Simmons es Marco. Mr. Simmons, el señor Simmons es Marco. ¿Cómo está usted?, dijo Mr. Simmons. Hola, contestó Montag. Quiero presentarle a Jonathan Swift, el autor de ese malicioso libro político Los viajes de Gulliver. Y este otro sujeto es Charles Darwin, y aquel es Schopenhauer, y aquel Einstein. Y el que está junto a mí es Mr. Albert Schweitzer, un filósofo muy agradable, desde luego. Aquí estamos todos, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buda, Confucio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson, Mr. Lincoln y también somos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Qué lindo esto. Ahí son estas personas, este grupo de personas, entre comillas, exiliadas, que están presentándose en tanto cada uno tiene en su mente un libro, ¿no?
como que tienen una capacidad extraordinaria de memorizar, quizás no tan extraordinaria, pero ellos dicen que, bueno, memorizan esos libros con la esperanza de en algún futuro poder reproducirlos, ¿no? Hicieron del libro y de acordarse de alguna obra su propósito de vida, en definitiva. Ujú, Porque así se definen y así se presentan. Y es su manera de dar esa batalla, digamos. A ujú. mí me eriza, la verdad, esa parte y te Sí, escuchaba ahora y es como, ¡fa! me ¡Qué encanta. tremendo! ¡Qué tremendo! Y los tipos dieron su vida en Ujú, esta obra, digamos, y dejaron todo para acordarse de los libros. ujú. Sí, seguime contando y cuando termines te comento algo. Cuando termine me contás algo y no sé si ya vas por ahí, pero y es un poquito un contrasentido de cómo fue la historia también de la lectura, Ajá. digamos, ¿no? De volver a la oralidad. Vos en un programa también hablabas de los Aedas, de los Rapsodas, y ellos en definitiva, bueno, se terminan en cierta medida convirtiendo en eso, ¿no? Ujú, ujú. Em, por ejemplo, ¿no? Las grandes obras, ¿no? Como la Ilíada y la Odisea, dice que comienzan justamente como cantos, ¿no? Y son cuestiones que se reproducían de persona a persona a través de la oralidad hasta que, bueno, comienza a diseñarse el alfabeto, bueno, los signos, toda esta historia que más o menos ya hemos comentado que después podríamos profundizar. Pero al que le preocupaba mucho el advenimiento, el surgimiento y la popularidad de los libros era Sócrates, nada más ni nada menos que a Sócrates, eh, porque él decía justamente, acá hay un juego reflexivo interesante, Sócrates decía que a él le preocupaban los libros porque dice que iban a hacer que las personas perdieran la memoria. Sócrates, amigo, eh, es de los que hay muchos documentos de él, y qué tremendo que él pensara eso, pero sus discípulos, sus seguidores, para que Sócrates siguiera vivo, decidieron escribir y Todo documentarlo, su ¿no? legado nos lleva por libro, Sí, es muy paradójico, ¿no? sí, Lo que es la vida. Pero es interesante porque, aunque yo creo que en parte Sócrates tenía razón en su miedo, tenía razones, eh, eh, por otro lado el libro se volvió un apoyo a la memoria, ¿no? sí. Y es lo que vos decías. Sí, y a fin de cuentas, el libro que sería la tecnología de ese momento. Claro, el libro en tanto a la escritura, Sí, sí, digamos, sí. La ¿no? escritura, la La escritura escritura podría en ser, distintas podría manifestaciones. ser la tecnología de ese momento. Ujú, Todo depende también de cómo se use. Hoy ya sabemos cómo sirvió esto para democratizar, esto me refiero al libro, ujú, la escritura, para democratizar el conocimiento, memoria, historias. ujú. La tecnología se basa en eso hoy, La porque fe, ujú, la fe, todo. todo se basa en eso. Va un poco en cómo también Mm, lo utilicemos. También hay ujú. libros que se han hecho para el mal y transmiten valores que no están nada buenos. Sí, sí. No los vamos a mencionar acá, vamos a hablar solo de cosas lindas. Pero en Mm, definitiva es eso. Y también puede ser capaz lo que el amigo Bradbury no vio, porque quizás en la tecnología también pueden haber otro tipo de oportunidades, ujú, algo positivo. Pensemos en las personas no videntes y demás. mm, Y si lo llevamos a esta cuestión de acercarse a la Biblia y demás, seguramente es la tecnología, hay personas que mm, pueden acceder a eso también. ujú. Sí, Y ahí está eso que, bueno, en definitiva son herramientas y cómo las usamos, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Y volviendo un poco a la idea de la memoria, que creo que es algo súper esencial, y como te decía, para mí de alguna manera nos apoyamos y la tecnología de alguna manera, eh, yo creo que capaz que no nos ayuda a nuestra memoria, pero debemos esforzarnos en sí, o sea, en colaborar con la tecnología o colaborar con el libro para ejercitar, y era algo que yo te decía, un ejercicio intelectual, ¿no? De lo que yo leo, sea que lo lea en internet, sea un audiolibro, lo que sea, un PDF, un libro en papel, recordarlo. Reflexionarlo, analizarlo, comentarlo, ¿no? Lograr como una colaboración, podríamos decir, entre el libro y la memoria, que creo que en parte era lo que hacían estos personajes del libro de Fahrenheit. No sé si estás de acuerdo, porque ellos de alguna manera el libro que era papel lo tenían en su memoria, después querían llevarlo al papel nuevamente para difundirlo, era como una colaboración. Eh, pienso en esa importancia de la memoria y en la pregunta que un poco nos hacíamos.
vos y yo cuando pensamos en este programa, era el preguntarle a la audiencia que nos está mirando también, ¿qué libro sos vos, no? Porque acá, viste, ellos nombran una cantidad de autores y hasta los evangelios aparecen allí. Y la pregunta es si hoy por hoy vos podrías ser algún libro. Y sabes automáticamente en qué pensaba cuando leía este final. Pensaba en la iglesia perseguida por ejemplo, en los países de Medio Oriente y bueno, de Asia, y algunas partes de África también, que quizás llevar una Biblia en la mano es algo, una condena a muerte, y sin embargo, cuánto ellos deben ejercer la memoria para recordar justamente ciertos textos bíblicos y al estilo, realmente a un estilo Fahrenheit 451, ¿no? Porque es eso, ¿no? El tener en sus mentes la Biblia para poder compartirla con otros, para poder compartirla en esas reuniones secretas que ellos hacen, y es realmente admirable. Y la pregunta que yo me hacía, si nosotros podemos decir, bueno, sí, yo soy un libro, y si sos, por ejemplo, algún libro del texto bíblico. La Biblia también, ¿no? En muchas partes nos anima a estar recordando esos textos que nosotros creemos que son palabra de Dios. Hay muchos pasajes, como siempre me quedo con alguno que puntualmente me impacta, y en este caso pensaba en Deuteronomio 6, que ya lo comparto con ustedes, quizás algunos lo tienen presentes, pero eh, es interesantísimo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es acá un texto bien conocido, que es un llamado precioso a esa memorización y a ese tener la palabra de Dios presente en nuestro día a día, físicamente incluso, pero también en nuestras mentes y en lo que le transmitimos a quienes nos rodean, que en este caso son nuestros hijos. Sin dudas que, bueno, todo Deuteronomio es un gran llamado a la memoria y al recordar. Y bueno, y por eso la pregunta que yo me hacía en este punto es si soy capaz de recordar algún pasaje bíblico o algún libro de la Biblia, y yo por lo pronto libros completos imposible, ¿no? Pasajes quizás, algunos versículos breves, medio pegaditos, pero bueno, qué buen ejercicio, sería Yo creo que este. estás siendo muy modesta. No, pero pasajes completos, pues sabés que no, es difícil acordarte un pasaje completo. Versículos sí. Versículos, todos tenemos por hábito la memorización de versículos, pero ya un pasaje es desafiante. Y como siempre, yo personalmente hago énfasis en eso, que no sea simplemente el repetir de memoria el pasaje, sino que sea realmente un versículo que yo lo tenga incorporado, y que realmente sea Dios hablándome y produciendo algo en mí, ¿no? Cambiando mi corazón y mi manera de pensar. Para dejarle a los oyentes, ¿no? Esta invitación a que ellos también reflexionen, y quizás bueno, otro libro, un libro que no tiene que ver con la Biblia, pero que yo puedo decir, sí, soy ese libro. Eh, a ver quién se anima, ¿no? Porque no sé si en este tiempo justamente tan tecnológico tenemos en nuestra cabeza esa capacidad de memoria, ¿no? ¿Vos Sí, podés decir yo soy algún libro? mirá, yo hice un poquito de trampa porque vos me comentaste esta idea antes, ¿no? El primero que se me vino a la mente, sin duda, es El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que me volvió loco. Seguro que se podría. Que tiene mucho de esto, es un señor que va a ir por un gran pez. Y ahí es esa noche que él está en su barquito y todas las cosas que le pasan y ese vínculo consigo mismo. Y hay uno que me gustaría hacer, pero que no puedo acordarme. Y con esto de la memoria, que es El país de las cercanías de Roy Berocay. Y con Ah, esto de la memoria colectiva y demás, a mí cuando era niño me ayudó mucho a tener como una visión un poquito más amplia de lo que era la historia, lo que te enseñaban en la escuela y demás. Y creo que ese es un gran libro
a recordar, ¿no? Que ojalá alguien se lo acuerde si pasara esto. Yo creo que vos te lo acordarías. Vos, muchos libros. ¿Vos sabés que yo no lo leí, El País de las Cercanías? El otro día acá un compañero en Transmundial, Johnny Pérez, me decía que su hija había leído ese libro, que bueno que estaba, y yo no lo recuerdo. Lo voy a tener que leer con Francisco, cuando crezca un poquito más. Sí, sin duda, sin duda. Te confieso que estoy re entusiasmada con la idea la idea de tener un hijo. Ya lo tengo, pero digo, estoy entusiasmada de con él poder llegar a muchos libros que no he llegado. Por ejemplo, Las Crónicas de Narnia. Uf. Nunca lo leí, entonces estoy esperando el momento en el cual Francisco llegue a ese momento para leerlo con él. Es como que es algo que me tiene enganchada. Mi madre me leyó Harry Potter y la Piedra Filosofal y me acuerdo clarito cuando venía ese momento y nos hacíamos ese espacio para leer. Hermoso. Mi madre también nos lo leyó a mi hermana y a mí. Hacíamos una juntada familiar. Sí. Bueno, qué lindo eso, ¿no? Qué lindo, viste, lo que genera la lectura en lo familiar y en los recuerdos. Es que ese encuentro también esto, ¿no? Más allá de que el leer pueda ser un algo individual, Sí. uno comparte esas historias con otro, que es un poco lo que estos muchachos sobrevivientes, esta comunidad, se propone hacer, ¿no? Que eso también es lo lindo, de no perdernos en el vínculo con el otro y cómo las historias también nos pueden unir, ya sea un libro, ya sea alguien contándoselo a otro, que tiene su valor también, ¿no? Joaquín, se nos va el tiempo. Se nos va. Hablando de encuentro, tenemos que desencontrarnos. Tenemos que terminar este encuentro que ha sido realmente un gusto escucharte, escuchar tu análisis tan agudo, tan interesante de esta obra que ha sido Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. A ver el tuyo. Nuevamente. ¿Viste? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un texto tremendo que, bueno, invitamos a aquellos que les interese, bueno, que se sumen a la lectura. Es bastante rápido, se lee ágil. Sí. Yo noté como una lectura que parece de montaje cinematográfico, porque tiene por momentos como ritmos muy así, muy rápidos, muy de como que uno está viendo lo que sucede, así que está divertido, está entretenido y además un llamado muy valioso a la reflexión. Estuvimos conversando en estos últimos 2 programas con Joaquín de León. Joaquín es licenciado en Comunicación, Opción Publicidad y es magíster en Dirección Comercial y Marketing. Lo dije bien. Sí, pero tenés que decir que soy tu amigo. Y es mi gran amigo, a quien, bueno, ha sido un gusto tener en este club de lectura. Invitado cuando quieras a volver. Ya sabés, están aquí las puertas de este club de lectura abiertas. Te llevas tu libreta de los amigos de Distriplas para tenernos allí presente cuando le hagas uso de estas libretas tan buenas, tan prácticas. Agradecemos a ellos. Y bueno, agradecer a la audiencia por estar, recordarles, por favor, que nos encuentran en YouTube y en Instagram como Club de Lectura RTM, que nos sigan, que le den like, que dejen sus comentarios, nos súper ayuda a lograr mayor repercusión. Y también estamos por Radio Transmundial Uruguay todos los sábados a las 21 horas. Allí, nos pueden escuchar por el 610 AM de Uruguay. Joaquín, las gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. Bueno, será hasta la próxima y bueno, animarse a leer. Lean, por favor.